En este recorrido vamos a encontrarnos con 20 protagonistas. Algunos democratizaron la movilidad, otros fueron símbolos de estatus, taxis infalibles o deportivos de barrio que rugían entre callejones. Todos, sin embargo, compartieron ese destino de evaporarse de la vida diaria. Y hoy, cuando uno aparece en un semáforo, es como ver un fantasma amable que nos guiña un faro. Si disfrutas este viaje por la memoria sobre ruedas, suscríbete para no perderte los próximos recorridos sonoros por nuestra historia del motor. Empecemos por el que todos imaginamos en cuanto hablamos de una calle española de los años 60, el SEAT 600. Pequeño como una sonrisa y con un motor trasero que sonaba a lata feliz, el 600 fue mucho más que un coche, fue un pasaporte. Con él, familias enteras aprendieron lo que era salir de su barrio, hacer un viaje a la Costa Brava o subir un puerto con paciencia y bolsas de comida. Dentro, el calor se pegaba al vinilo y el ventilador era el bracito que agitaba la ventanilla. En la guantera cabía la esperanza de un verano y en el maletero, bueno, no había maletero como tal, así que el equipaje ocupaba los huecos que el ingenio encontraba. Ver uno hoy, con sus defensas de cromo y su mirada redonda, es recordar cómo su simple presencia llenó las calles de ruido amable y vida nueva. Antes del 600, y después también, los SEAT 1400 y 1500 fueron los señores de la ciudad. Sus carriles de taxi formaban cordones grises y sólidos frente a estaciones y cines. El 1400, con su aire americano, y el 1500, más cuadrado, más sobrio, más taxista de profesión. El motor al ralentí parecía un reloj viejo y perfecto. Entrabas y olías a cuero curtido por el sol y a colonia de chofer. Escuchabas el golpecito certero del taxímetro, y si cerrabas los ojos, sabías que estabas en una gran ciudad, incluso si la ciudad aún hacía esfuerzos por creerlo. Estos sedanes, pintados de negro y con la franja verde, fueron escenario de confidencias. Estudiantes con 1100 en prisas, novios en noche de estreno, ejecutivos con maletines pesados. Desaparecieron cuando la modernidad les pasó por encima, pero dejaron una sombra elegante en cada avenida. El SEAT 850 fue como el hermano adolescente del 600, un poco más largo, un poco más capaz, con el mismo motor atrás y ese carácter ingobernable cuando te pasabas en la curva. Lo había en versiones familiares, coupé e incluso Spider, y cada una llevaba el mismo pulso ligero en el volante y ese olor a gasolina dulzona y cartón del forro de los maleteros. El 850 se coló en bodas, en viajes al pueblo, en tardes de domingo con el limpiaparabrisas moviéndose como un metrónomo bajo chubascos breves. Lo mirabas y sabías que se diseñó para un país que aprendía a ser propietario de su propio tiempo. Luego llegó el SEAT 124, el señor racional. Líneas rectas, 4 puertas, un maletero decente y un motor que, dentro de su época, era un reloj fiable. En su saga cabían la compra, la ropa de la colada y los juguetes del Bicentennial niño. Fue coche de padres que llevaban corbata a diario y también de policías de paisano. Su sonido metálico, acompasado, se confunde todavía con la imagen de calles ordenadas en barrios nuevos, de los años 70 iniciando su trazo. Algunos se convirtieron en monturas de rally improvisadas, suspensión endurecida, carburadores con ganas de aire y frenos que pedían más que decían. Lanzaban gravilla y olor a goma caliente en tramos que olían a eucalipto y polvo. El 1430, su primo más noble, elevó la apuesta. Motores más grandes, cuadros de instrumentos con aire de cockpit y una solidez que enamoraba a los que comenzaban a pedir algo más. Eran coches donde el silencio y el empuje se notaban. La llave giraba con un clic de relojería y el motor respondía con un ronroneo grave.
De noche, el cuadro iluminado en verde parecía prometer viajes infinitos por autopistas nuevas, con música de casete y señales que se sucedían bajo la luz de sodio. Y de pronto, el toque de locura. El SEAT 1200-1430 Sport, apodado Boca Negra. Hecho en España con carrocería de Inducar, fue el primer deportivo abiertamente nuestro, con una boca negra de plástico que parecía sonreír con ironía. A su volante, cualquier avenida se convertía en pasarela. El sonido a medio régimen, lleno, redondo, pedía túneles para escucharse 2 veces. Tapicerías ajustadas, asientos que te abrazaban como lo hacían los anuncios de la época y una promesa clara. Por fin podías sentirte protagonista de tu propia película de curva y contracurva. Lo ves hoy y aunque quede ya como una excentricidad, recuerdas la valentía de quienes lo soñaron. Si el 124 era orden, el SEAT 127 fue el latido del barrio. Compacto, práctico, alegre. Convertido en el coche escuela de medio país, el 127 enseñó a embragar con suavidad, a escuchar el motor para decidir la marcha, a estacionar con espejos pequeños y paciencia infinita. El interior olía a goma nueva y a ambientador de pino. El volante era fino, de esos que tiembla un poco con cada bache, y los plásticos, sencillos pero honestos. Su visibilidad era excelente, y el portón posterior, un invento democrático. Por fin el maletero era fácil. Fue el coche de las primeras mudanzas jóvenes, de las excursiones con guitarras y de los lunes al trabajo con el radio casete poniendo noticias y algún bolero. El SEAT 131 ya era otra cosa, un coche de padre respetable de quien había ascendido. Cuadrado, serio, con presencia. Las versiones Super Mirafiori sonaban a aspiración. Abrir sus puertas era sentir un golpe de olor a tapicería dura y a barniz de madera en el salpicadero. El motor, carburado, respondía con dignidad, y el coche parecía no pestañear ante los 100 km/h que entonces ya sabían a madurez. En las autopistas recién paridas, el 131 era el aviso de que el país crecía. El 132 lo llevaba un director de banco. Era el coche de los despachos con moqueta, de las corbatas estrechas y los parcímetros con monedero rápido. Elegante, discreto, un paso más en la escala. Dentro, todo sonaba amortiguado. El portazo, el clac de la palanca, el toque de los intermitentes. Era un coche para llegar y no hacer ruido, para que la conversación funcionara sin distracciones. Hoy, pocos recuerdan su perfil, pero si alguna vez te subiste a uno, no olvidas esa cierta sensación de distancia entre el mundo y el habitáculo. El SEAT 133 fue el pequeño luchador de los 70. Con motor trasero y formas casi juguetonas, llegó para ser una opción económica cuando el petróleo apretaba. Tomaba curvas con su peculiar balanceo de motor atrás, y en ciudad se movía como pez en el agua. En su interior, todo era esencial. Un cuadro con lo básico, asientos de tela áspera y un olor a mezcla de gasolina y goma que aún devuelve imágenes de calles estrechas y garajes con luz fluorescente. En su sencillez había dignidad. Era un coche que hacía el trabajo sin alardes. En paralelo, el SEAT Ritmo traía aire italiano y nueva era. Redondeado con 1900, ese frontal con líneas horizontales parecía un experimento futurista. Fue el primer contacto de muchos con un diseño que no quería parecerse a nada anterior. Los motores chisporroteaban con ganas de subir de vueltas, y las versiones más vivas llevaron a mucha gente a descubrir que un compacto podía ser divertido sin renunciar a lo práctico. Sus plásticos de tacto granulado, sus relojes con tipografía de vanguardia, todo anunciaba los 80. La historia dio un giro cuando SEAT y Fiat se separaron.
Abandonamos licencias y comenzamos a decir, lo nuestro por nuestra cuenta. En esa transición, el Seat Ronda fue bandera y alegato. Era, a la vez, continuación y desafío. En los concesionarios se le miraba con curiosidad. Sus faros, su parrilla, su manera de ocupar la calle sin pedir permiso. A bordo, era honesto, el salpicadero cuadrado y funcional, el motor dispuesto. Para muchos, el Ronda representó el primer paso en una independencia industrial que olía a futuro. El Fura, heredero directo del 127, apretó el paso. Lo veías y reconocías la esencia, pero también una intención de modernidad. Su nombre ya sonaba a movimiento. Ligerito, nervioso en las rotondas, con interiores joviales, fue un puente entre el utilitario inocente y el compacto con ambición. En barrios y pueblos, el Fura fue parte del paisaje por unos años y luego se diluyó con la misma rapidez con que llegó. Quien tuvo uno recuerda su dirección viva y sus mañanas de invierno con el choque tirado, la aguja del cuentavueltas dando saltitos hasta que la temperatura subía. De esa misma ola, el Seat Málaga propuso algo que parecía importante, una berlina pensada aquí, con un maletero de verdad. Nacido en los 80, vestido de líneas rectas y limpias, quería llevar la idea de marca española al terreno de los viajes largos y las familias ya crecidas. En autopista, su zumbido constante ofrecía compañía. Para muchos, fue el primer coche serio de fabricación nacional completamente propia. Su memoria hoy está un poco borrada, pero durante un tiempo, la gente aparcaba un Málaga frente al restaurante de carretera, se bajaba con los niños y miraba el coche con una mezcla de orgullo y normalidad. Cambiemos de fabricante sin salir de casa. El Renault 7, fabricado por Fasa en Valladolid y casi una exclusividad española. Era un Renault 5 con maletero, un añadido que lo convertía en práctico para quien necesitaba ese extra sin renunciar al tamaño compacto. Su perfil, con esa pequeña protuberancia trasera, se volvió familiar en calles estrechas donde cada centímetro contaba. A bordo, el cuadro sencillo y la palanca de cambios, en una posición alta, tenían un encanto muy personal. Fue coche de jóvenes parejas que aún no podían con un sedán grande, pero ya necesitaban un maletero donde cupiera algo más que la compra del día. El Simca 1200, construido por Barreiros y luego Chrysler en España, llenó plazas de barrio y avenidas durante años. Era un compacto con carácter, con líneas que hoy nos parecen profundamente setenteras. Su interior desprendía un olor claro a plástico de la época y sus asientos, con diseño en cuadrados, recibían las espaldas con un punto de rigidez marcial. Tenía fama de resistente y en carretera se comportaba con esa forma de no pedirte más de lo que quieres darle. Los domingos por la mañana era fácil ver uno con la tapa del capó abierta y a su dueño regulando el carburador con un destornillador, escuchando el motor como quien afina una guitarra. Sirvió de lienzo a conductores de toda clase, docentes con portafolios, sanitarios con bata doblada en el asiento, comerciales con el maletero lleno de catálogos. La España del motor también tuvo un capricho grande y poderoso. El Dodge 3D 700 GT, evolución del Dart, fabricado por Barreiros para Chrysler. Gigante al lado de nuestros compactos, con un 6 cilindros que empujaba como si la carretera le perteneciera. Ese paso de rueda monumental, ese capó extenso que desde el asiento del conductor parecía horizonte privado. El sonido del motor, grave y continuo, imponía respeto en semáforos donde el resto se encogía. Fue coche de representación, de ministerios y empresas, de bodas con cintas en la parrilla. Hoy, cada vez que uno aparece, el asfalto se siente otro. Por un instante volvemos a ser país que aspiraba a tamaño americano.
Regresemos a la escala pequeña. El Mini de Audi, fabricado en Pamplona. Un clásico universal con acento español. Pequeño, divertidísimo, nervioso y encantador. Sus ruedas en las esquinas y su dirección directa transformaban cualquier rotonda en un baile. Por dentro, una simplicidad que obligaba a la sonrisa. Volante fino, relojes mínimos, la palanca de cambios corta y precisa. En barrios llenos de coches, el Mini se colaba en huecos imposibles y en carreteras reviradas parecía volar bajo. Muchos de aquellos Minis lucían pegatinas en la luneta y tenían un cierto aroma a libertad juvenil. Y no olvidemos los Land Rover Santana, fabricados en Linares. Los 88 y 109 que llevaban el campo pegado a la chapa. No eran coches de ciudad, pero hubo una época en que atravesaban nuestras calles con naturalidad. Vehículos de ayuntamientos, de obras, de parques y jardines. Su presencia era un cuadrado honesto, metálico y con remaches a la vista. Arrancarlos en frío implicaba escuchar una sinfonía de diésel antiguo y sentir el temblor de la palanca de cambios al paso. Dentro, el aire olía a tierra seca y a grasa, y el asiento, más banco que butaca, te recordaba que estabas en una herramienta. Hoy, cuando aparece alguno, deja una estela de respeto, fuerza, servicio, modestia. En esta galería falta mencionar al Seat 132 otra vez, quizá, pero no. Prefiero que pensemos en un detalle compartido por muchos de estos coches. La sensación de puerta pesada que cierra con un clonk, no con un clic. Las lunas sin tintar que dejan pasar toda la luz, incluso la del mediodía que blanquea la carretera. El sonido de las ruedas de 13 pulgadas sobre adoquines, el eco de un túnel que amplifica un motor carburado, el momento en que se apaga el motor y queda el tic-tic del metal enfriando. No es nostalgia vacía, es memoria de sensaciones que definieron tiempos. En algunos pueblos aún se ve un 127 metido bajo una sábana, o un 600 con matrícula histórica que sale los domingos a buscar pan. De vez en cuando, un 124 con llantas ensanchadas pasa con bramido alegre camino de un puerto cercano. Y cuando eso ocurre, se produce un gesto sincronizado. La gente gira la cabeza, la sonrisa se escapa y el recuerdo hace clic. El asfalto toma un brillo de otra década, la ciudad una textura más lenta. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si te gustó viajar por estas historias con olor a gasolina vieja y a ruta de domingo, suscríbete para seguir explorando juntos la memoria sobre ruedas.